Son las 7:21 de la mañana y a esta hora quiero darle la bienvenida vía Skype a José Hidalgo, director general de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Buenos días. Buenos días, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, el día de ayer el gobierno presentaba cifras en torno al empleo, al desempleo y al subempleo y decía que los números comienzan a mejorar en relación a lo que fueron las cifras para mayo y junio de este año. Pero sin embargo siguen siendo cifras inferiores si las comparamos con el mismo tiempo al año pasado. ¿Se atribuye esta mejora a lo que se ha ido haciendo para reactivar la economía en el país? Si ahora que estamos en octubre los números comienzan a despuntar, dándonos esa sensación de que las cosas en ese sentido del empleo y desempleo están mejorando las cifras, ¿qué podríamos esperar en lo que resta de este año? A ver, yo diría primero que lo más común y lo más recomendable cuando se analizan cifras de empleo es hacer una comparación interanual, es decir, cómo estamos en septiembre de este año frente a cómo estábamos en septiembre del año anterior. En este caso, me parece que sí ha sido pertinente hacer también una comparación con el periodo de mayo-junio, porque fue un periodo tan crítico, tan malo, que sí valía la pena enviar el mensaje de que ya no estamos enfrentando esa situación de 16% de empleo adecuado, más de 13% de desempleo y demás. En buena parte, esta mejora que se da entre mayo, junio y septiembre responde evidentemente a la apertura parcial, todavía no es completa, de la economía, lo que ha permitido que muchas personas que estaban en su casa vuelvan a sus trabajos o que muchas personas que estaban trabajando la mitad de la jornada o una jornada reducida empiecen a trabajar otra vez las 8 horas diarias. Esta mejora, sin embargo, que estamos viendo que la tasa de empleo adecuado prácticamente se duplica en estos 3 meses, no es esperable que continúe de aquí a futuro. De hecho, es un rebote que era previsible por lo inédito de la situación del confinamiento, pero difícilmente de aquí a diciembre, que corresponden las siguientes cifras, podamos ver una mejora de la misma magnitud. Ahora, bueno, y quizás como normalmente, como usted decía, se compara año tras año, pero debido a la situación atípica que ha traído este año una pandemia, valía ir comparando con lo que ha pasado meses atrás. Y el INEC decía que la tasa del empleo adecuado se ubicó en el 32,1% de la población económicamente activa, lo que representaría más de 15 puntos porcentuales en relación precisamente a mayo y junio. Pero ¿qué pasa con el subempleo, con el empleo informal también? Valdría la pena mencionar que está relacionado pues, con este tiempo. Claro, a ver, entonces ese incremento tan fuerte que se da en la tasa de empleo adecuado del 16 al 32%, efectivamente corresponde a la comparación entre mayo-junio de este año y septiembre de este año. Si hacemos la comparación frente a septiembre del año anterior, más bien se ve una reducción en la tasa de empleo adecuado de aproximadamente 6 puntos porcentuales, de 38 al 32% que usted acaba de mencionar. En el tema de la informalidad, lamentablemente, dado que la encuesta anterior se tuvo que llevar a cabo por vía telefónica, no fue posible conseguir ese dato y ese dato nos queda pendiente, es decir, no lo vamos a conocer. Pero la informalidad, si comparamos con septiembre del año anterior, aumentó en un punto porcentual, en algo más de un punto porcentual, pero un dato que a mí me parece muy relevante es que el número de trabajadores informales, y en esto voy a sonar contradictorio, no aumentó porque la informalidad se mide sobre la totalidad de personas que trabajan. Y dado que la cantidad de personas que trabajan se redujo, el número de trabajadores informales se redujo entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020. En ese mismo periodo aumentó el número de subempleados, lo que estaría demostrando que en cierta medida sí ayudaron estas acciones que permitieron o que promovieron los acuerdos entre las partes a fin de que los empleadores y los trabajadores pudieran, por ejemplo, acordar una jornada reducida que implicaba también una reducción en las remuneraciones, pero eso sí permitió que unas personas que tenían un empleo adecuado porque trabajaban 8 horas diarias y ganaban al menos del salario mínimo, pasaron al subempleo porque pasaron a trabajar menos horas de las que querían, pero no pasaron a la informalidad. Y eso sí me parece un dato bastante relevante porque también explicaría en cierta medida por qué se dio este rebote tan fuerte del empleo adecuado en un plazo tan corto. Ahora, y usted mencionaba hace poco también que quizás las cifras hasta diciembre no es que van a presentar una mejoría adicional a lo que acabamos de conocer en cuanto al tema de la situación del empleo en el Ecuador, pero el INEC también decía que veía una mejora en la reducción del desempleo. Ellos señalaban que hay una notoria reducción en el número de desempleados de casi 490,000 personas.
Diciembre por lo general es un mes en la economía donde viene bastante bien para las empresas el movimiento que se da en ese mes. Estamos todavía en una situación de pandemia, pero en ese sentido, en la reducción de la cifra del desempleo actual, ¿cuál podría ser el panorama considerando este escenario? Sí, en efecto, Liz, como usted bien menciona, diciembre suele ser el mes con los mejores indicadores laborales del año porque tenemos factores estacionales como consumo por Navidad, turismo, almuerzos y demás, que obviamente en este año se van a ver restringidos por el tema de la pandemia. Yo antes me expliqué mal. Yo sí espero que las cifras mejoren entre septiembre y diciembre, pero sobre todo por factores estacionales, estos que le acabo de mencionar, pero también espero que las cifras de mercado laboral de diciembre de 2020 van a seguir siendo, yo diría con toda seguridad, peores que las de diciembre de 2019. En ese contexto, esa reducción del desempleo que menciona el INEC, obviamente se da frente a una situación absolutamente atípica como era el confinamiento estricto. De aquí en adelante, y hay un punto adicional, esa reducción en el desempleo del 13 al 6% no implica necesariamente que esas personas hayan pasado del desempleo al empleo adecuado. Pueden haber pasado del desempleo a algún tipo de empleo informal en base al cual subsistir, pero no significa necesariamente que hayan encontrado un empleo adecuado. Pero un dato bastante relevante de la encuesta del INEC es que dentro del desempleo tan alto que vimos en el periodo de mayo-junio, sobresalía sobre todo el desempleo oculto, que se refiere a las personas que están disponibles para trabajar, pero que no están buscando activamente un trabajo porque no tienen esperanza de encontrarlo. Ese desempleo oculto se ha reducido de manera muy significativa entre mayo, junio y septiembre de este año, lo que sí mostraría un mayor optimismo de las personas en cuanto a su posibilidad de encontrar trabajo. Pero insisto, no significa necesariamente que vayan a encontrar un empleo adecuado o un empleo formal, sino que simplemente se vinculan con el mercado laboral, a veces en actividades informales o precarias. Ahora, nos queda poco tiempo en la entrevista, economista, pero sí quisiera preguntarle cuál es la proyección de aquí en adelante, no hablando netamente de lo que queda del 2020, porque ¿cuál es el mayor desafío? Si antes ya necesitábamos incluso una reforma laboral que apuntale una mejor situación dentro del empleo para los ecuatorianos, ahora con mayor razón. ¿Cuánto cree usted que se puede avanzar en ese sentido en lo que resta de este gobierno o será una tarea que ya tenga que asumir el gobierno entrante? A ver, para el próximo año esperamos evidentemente una recuperación en la tasa de crecimiento. Yo lo escucho, lo escucho sí, perfecto. Para el próximo año esperamos evidentemente una recuperación en la tasa de crecimiento económico. Yo creo que hay coincidencia en eso. También hay una coincidencia en el sentido de que la recuperación del próximo año no va a ser suficiente para compensar la caída de este año. Pero si tenemos una economía que va a crecer, es esperable que los indicadores laborales también mejoren. Pero como usted bien señala, Liz, para que los indicadores laborales mejoren y no solo alcancen los niveles previos a la pandemia, que ya eran malos, sino que alcancemos tasas de empleo adecuado que alcancen y superen el 50% de la población económicamente activa, va a ser indispensable una reforma laboral que fomente la creación de empleos en el sector formal. El nuevo ministro de Economía y Finanzas se ha comprometido a dejar un borrador sobre esa materia y otras materias como una reforma tributaria. Me parece que es indispensable que el próximo gobierno, apenas asuma sus funciones, pueda seguir adelante con esa tarea, porque de otra manera vamos a seguir, en el mejor de los casos, con las cifras similares a las que teníamos previas de la pandemia, que, insisto, ya eran malas. Bueno, ya ahí vienen los desafíos para lo que resta del gobierno del presidente Lenín Moreno y para los que asumirán a partir de mayo. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros esta mañana haciendo el análisis de tan importante tema. Muchísimas gracias, Liz.